Acompáñame en este video a un poquito de la cultura salvadoreña, a conocer sobre la moneda nacional y sobre lo que sucedió en 1932, la matanza de campesinos. Vámonos a este video a hablar un poquito sobre la cultura y el contenido del Museo Regional de Occidente. Amigos, me encuentro en el Museo de la Moneda. De la Moneda en Santa Ana. Yo no sabía que esto existía, así que por eso decidí grabarlo para que ustedes y yo podamos disfrutar de este contenido. Nos va a acompañar, me dijo su nombre. Roberto Flores. Roberto Flores nos va a explicar a detalle todo. Ponga atención porque esto es cultura, esto es identidad, esto es nuestro querido El Salvador. Roberto, le dejo el micrófono si gusta. Bien, acá les mencionaba que teníamos la primera sala, que se llama Azul como el cielo, azul era nuestro canto. Y lo que más destaca en esta sala es la milpa. ¿Por qué? Porque esta fue la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Ellos nos dejaron la forma en la que la cosechamos y también en las recetas que hoy en día se hacen. Y también cada milpa, si se dan cuenta, contiene un gafete. Este gafete contiene una imagen y tiene como se dice en la parte de atrás, pero en náhuatl, que náhuatl era nuestra antigua lengua, antes que vinieran los españoles, nos conquistaran y nos dejaran el español que hablamos hoy en día. Entonces podemos darnos cuenta que antes camarón no se decía camarón, se decía chacalí. E incluso a día de hoy hay muchas personas que al camarón le dicen chacalines. Es porque viene desde épocas prehispánicas ese nombre dado al camarón. Y así diferentes palabras, ¿verdad? Y por este lado, por acá tenemos diferentes sitios arqueológicos del país. Acá tenemos Casablanca, Tazumal y San Andrés. Esto es en Chalchuapa y es en La Libertad. Y en estos lugares se encontraron estas piezas arqueológicas. Este es un vaso ceremonial que acá se vertía un líquido que era el chocolate, ya que antes el chocolate era considerado bebida de dioses. Y estas tres figuras que ven acá son mujeres y la última, si se dan cuenta, se está sosteniendo la panza, lo que nos indica que está embarazada y por la posición de las piernas podemos decir que está dando a luz en ese momento. Por acá encontramos el añil. El añil es una técnica que se ocupa para teñir telas. Este viene de una planta que se llama jiquilite, que es esta que está acá. El jiquilite pasa por procesos hasta que se obtiene ese polvo, y ese polvo ya se mezcla con agua y otros químicos que ayudan a que se fermente, y una vez fermentado el añil ya se puede ocupar para teñir. Las personas tiñen camisas, pantalones, vestidos, etc. Es una técnica que a día de hoy se sigue utilizando a pesar que tiene más de 300 años que existe. Y por este lado, acá tenemos la segunda sala. Acá tenemos a un antiguo dios a quien nuestros antepasados adoraban. Él se llama Chipetotec o también se le conoce como nuestro señor desollado. Y la ceremonia que se le hacía a Chipetotec es que se sacrificaba a una persona y a esa persona se cuenta que se le quitaba la piel y la piel la ponían en la estatua, así como adornándola. Ya luego en la parte de abajo ponían fruta y luego se hacía una oración, que la oración pedía que el invierno sea agradable y que las cosechas sean abundantes, por lo que esta práctica se hacía a principios de invierno, allá como por mayo, ¿verdad? Que empiezan a caer las primeras lluvias. Ya luego, cuando vinieron los españoles, ellos cambiaron muchas tradiciones, entre ellas la de Chipetotec, y acá tenemos el Día de la Cruz, y lo que hicieron acá fue cambiar el símbolo, quitaron la estatua y pusieron la cruz, y ya le dijeron a los indígenas que en esta cruz de árbol de giote se encontraba Chipetotec, porque el árbol de giote, cuando el sol le pega, este se pone como escamoso, se empieza a despellejar, entonces da la apariencia que tiene la estatua. También este árbol ahorita lo ven y no tiene ninguna rama verde, pero si nosotros lo sacamos y lo sembramos, este árbol vuelve a renacer con el tiempo, y Chipetotec también significa el dios de la renovación, por lo que los indígenas poco a poco empezaron a creer en la cruz y dejaron atrás la estatua, y ya no se adornó con piel humana, sino que se adornó con papel picado, y la tradición de poner fruta siempre se mantuvo. ¿Esto qué árbol dijo que era? Árbol de giote. Giote, el de giote, ok.
Acá tenemos una pintura que representa la batalla de Acaxual. Que Acaxual es como se conocía antes Acajutla. Los españoles entraban por esa zona y ellos venían con caballos, con armas de fuego y un gran ejército. Y los indígenas no tenían mucho con qué defenderse. Como sabemos, los españoles ganaron, pero se dice que el líder de los españoles, que se llamaba Pedro de Alvarado, él sufrió una herida. Un indígena le disparó una flecha con tal fuerza que le atravesó la pierna a Pedro de Alvarado e incluso le atravesó el caballo donde iba montado Pedro de Alvarado, por lo que el caballo cayó en las piernas de Pedro y él quedó cojo de por vida. Ya no se pudo mover. Hemos nosotros leído de que esa flecha estaba envenenada. ¿Es cierto o no? Pues según puede cambiar la historia, ¿verdad? Dependiendo de quién la cuente. Porque hay muchos también que a este indio le apodan Atonal. Pero eso pues no está confirmado, ¿verdad? No se sabe cómo se llamaba el indio. Solo son historias que son mitos, podríamos decir, porque no está confirmado. No está confirmado, ¿verdad? Pero se toman esos mitos como verdaderos para pues seguir representando la cultura, ¿verdad? En este caso. Bien. La batalla de Acaxual, me decía. Sí. Y con esta batalla, pues los españoles ganaron, ¿verdad? Obviamente. Y con ello vino la religión cristiana, la religión católica y la lengua española. Estamos hablando de la conquista de los españoles a nuestra cultura indígena. Acá a El Salvador, ¿verdad? El Salvador. Ajá. Acá tenemos las cofradías. Esta es una tradición traída por los españoles. En las cofradías las personas se reúnen, hacen comida, festejan y ya en las tardes se hace una oración en honor al santo que esté, ¿verdad? Y como les mencionaba, el santo varía dependiendo de la comunidad. Acá tenemos a Jesús de Nazareno, pero en otras comunidades puede ser otro. Sí. Y por acá tenemos la edad de oro del café. Antes, todo lo que conocemos hoy como Occidente era un solo territorio y se conocía como Fundación de la Vía del Espíritu Santo, hasta que luego cambió su nombre a Vía de la Santísima Trinidad de Sonsonate. No habían departamentos ni municipios. De los primeros departamentos que hubo fue Santa Ana, que nació en 1811. Acá podemos ver esta línea del tiempo. Santa Ana, el nombre de Santa Ana se le dio hasta este año, pero el territorio que hoy conocemos como Santa Ana antes se llamaba Cihuatehuacán, que significa lugar de mujeres o lugar de las sacerdotisas, y hasta este año se le dio el nombre de Santa Ana en honor a Nuestra Señora de Santa Ana. Y en 1821 todo Centroamérica se independizó de España, y en 1823 Aguachapán se convierte en departamento. Y de este año a este año, todo Centroamérica se unió para formar un solo país, a quien se le llamó Federación Centroamericana. Este proyecto unió a los 5 países a formar uno solo, o sea, una misma política y una misma economía. Funcionó hasta que se separaron, y en este año El Salvador se convierte en república independiente. Y a partir del año 1863 inicia la edad de oro del café. A partir de acá, el café se empezó a exportar en grandes cantidades a otros países, lo que trajo mucho dinero a El Salvador, y con esto vinieron construcciones que a día de hoy todavía preservamos acá en Occidente. Por ejemplo, en 1875 se construyó el Palacio Municipal de Santa Ana, que es la alcaldía de Santa Ana que conocemos hoy, que está acá abajo en el Parque Libertad. En 1882 se inauguró la primera línea férrea que unió a Acajutla con Sonsonate. Es por eso que si vamos a Sonsonate nos vamos a dar cuenta que en las calles todavía hay vías de trenes, están los trenes estacionados y el Museo del Ferrocarril. En 1896 se construyó el Casino Santaneco y en 1910 se inaugura el Teatro de Santa Ana. Estas 4 construcciones vinieron a partir de lo bien que le fue al café allá en otros países, y desde este entonces se conoce a El Salvador como de los principales exportadores de café y de un buen café, ¿verdad? Todavía se tiene esa fama. Bien, hasta... Una pregunta. Diga. Este es una porción del mapa de El Salvador. Este es Santa Ana, este es Sonsonate o Aguachapán. Aguachapán. Y este es Sonsonate. Sonsonate, o sea que aquí está la porción, digamos, de Occidente. Este es todo Occidente. Y que hay plantaciones de café. Hay café, podemos ver, este simula el cacao y este es el jiquilite. Y acá las iglesias
las catedrales, bueno, las iglesias que representan a cada pues, departamento. Excelente. Bien, ahora vamos a pasar a la sala número 3, que está allá abajo. Sí. Dale. ¿Por qué estas piedras tienen hoyo? Bien, a estas se les conoce como piedra dona y se dice, no es, o sea, puede variar, ¿verdad? Dependiendo de la comunidad, pero se dice que en estas se ocupaban para el cultivo. En esos hoyos que ustedes ven ahí, pues metían la semilla y pues ya identificaban dónde estaban las plantaciones. Pero también se dice que se ocupaban como martillos. Por ejemplo, en esos orificios metían un palo y ya quedaba esa piedra como pues el mazo del martillo, ¿verdad? Entonces ya quedaba pues literalmente como un martillo para machacar cosas. Acá estamos en la sala número 3. Esta sala se llama 1932, el volcán molesto. Y acá tenemos cómo eran las casas antes. Las casas eran hechas de barro y de lodo y se ponían varas de bambú para reforzar la casa. Y en la parte de arriba ponían paja o hoja de palmera seca. Y así eran las casas. Y acá tenemos la representación del volcán de Izalco, porque el volcán de Izalco durante esa época estuvo activo. Y también durante esa época muchos campesinos sufrieron violencia y discriminación a manos de los hacendados, que los hacendados era la gente rica de aquel entonces. Entonces se dice que cuando el volcán hizo erupción, los campesinos pensaron, ¡ey! El volcán se molestó porque nosotros estamos sufriendo. Entonces los campesinos apodaron al volcán de Izalco como el volcán molesto. Y también al volcán de Izalco durante mucho tiempo se le conoció como el faro del Pacífico, ya que los barcos se podían ubicar desde largas distancias gracias a que el volcán estaba echando humo y se miraba rojo, ¿verdad? Entonces así se le conoció durante mucho tiempo. Y ahora por debajo del volcán, acá encontramos algunas fotos. Ellos son los campesinos y ellos son los hacendados. Y acá podemos ver la foto de cómo eran las casas antes. Todas estas casas que ven al frente son de los campesinos y estas que ven a la orilla son de los hacendados. Podemos ver la diferencia de tamaños y de materiales. Y los campesinos, aparte de la violencia, también estaban pasando mucha necesidad, ya que en 1929 la economía global cayó y acá en El Salvador afectó en que hubo mucho desempleo, los salarios eran muy bajos y el café ya no se vendía igual y muchos campesinos dependían del café, por lo que muchos entraron en necesidad y debido a esa necesidad los hacendados se aprovecharon de ellos y les empezaron a quitar las tierras. Por ejemplo, ella nos cuenta que durante esa época ella pasó mucha necesidad y ella le pidió ayuda a un hacendado y el hacendado le dijo, ok, te voy a ayudar, te voy a dar un saco de yuca, pero a cambio dame todas tus tierras. Y ella al estar en necesidad cambió un saco de yuca por su casa y por sus terrenos. Y así muchos campesinos perdían por estos tratos injustos y muchas veces a la fuerza, ¿verdad?, que los sacaban. Acá tenemos la ropa de los campesinos, que se llama refajo, que es el que ocupaban las mujeres, y este es el cotón que ocupaban los hombres, siempre con su sombrero. Y durante esa época muchos campesinos se hartaron de tanta violencia e iniciaron protestas en contra del gobierno y de los hacendados, que las protestas más que nada buscaban que no se les tratara mal, que se les respetara, que no les quitaran las tierras, ¿verdad? Lo normal. Pero el gobierno esas protestas no lo vio bien, lo vio como un golpe de Estado. Entonces mandó a matar a todos los campesinos. Todo lo que era considerado campesino lo mataban. Y la forma de identificar campesinos era o por la ropa o por la lengua náhuatl. Si cumplía con estos requisitos, lo mataban. Murieron muchísimas personas, murieron aproximadamente 30,000 campesinos y entre ellos se fue mucha cultura, mucha tradición y la lengua náhuatl es por eso que hoy en día no la hablamos, porque muchos de las que la hablaban murieron y no la pudieron transmitir. Y a todos los que mataban los tiraban en fosas, hacían unos grandes hoyos y ahí tiraban todos los cuerpos. ¿Fosas comunes? Fosas comunes, ajá. Entonces tiraban todos los cuerpos, mujeres, niños, adultos mayores, y ahí pasaron esos cuerpos.
años tras años hasta que se encontraron esas fosas y los trajes que estaban en esas fosas fueron rescatados. Entonces estos trajes que ustedes ven acá son rescatados de esas fosas. Por eso están sucios, por eso tienen manchas, es porque son originales de aquella época. Un campesino lo ocupó que lastimosamente murió exigiendo sus derechos. Y por este lado, acá encontramos a las cortadoras. Ellas eran mujeres que se dedicaban a cortar el café. Ellas, aparte de la violencia, también pasaron otras cosas, como las despedían si estaban embarazadas, ya que al estar embarazadas, ellas no podían hacer mucho movimiento, tenían que cuidarse, pero el jefe no lo veía así, lo veía como estorbo, entonces las despedían. También se les pagaba menos que los hombres, aun cuando las mujeres hacían más trabajo que los hombres, ya que ellas, aparte de ir a trabajar, tenían que llegar a la casa a hacer comida, cuidar a los niños, hacer oficio, todo el trabajo doméstico. Pero eso no era reconocido como trabajo, era visto como obligación de la mujer. Por lo tanto, el machismo era muy presente en aquella época. Y el acoso sexual. Muchas mujeres sufrieron esta parte porque venía un hacendado, veía a una mujer campesina que le gustaba y la agarraba. Le hacía a su esposa, le hacía tener hijos, la maltrataba, pero la mujer no podía rebelarse, ya que si lo hacía era pues casi seguro que la mataban o la iban a maltratar mucho más. Y por este lado, acá encontramos un libro. Este libro se llama Cenizas de Izalco. Fue escrito por Claribel Alegría y su esposo Darwin J. Flacol, y en este libro se relatan varias de las cosas que les acabo de mencionar: la violencia, la discriminación y la masacre. Y acá tenemos las cenizas de Claribel Alegría. Ella nació en Nicaragua, pero por problemas de su país se vino a El Salvador cuando estaba muy pequeña. Acá vivió la mayor parte de su vida y antes de morir quiso que sus cenizas quedaran acá, porque acá en El Salvador se volvió escritora, se volvió poeta y muy famosa en casi toda Latinoamérica. Entonces por eso tenemos las cenizas de ella acá. Okay. Y ahora pasamos a la cuarta sala. Acá estamos en la cuarta sala. Esta sala se llama Un Gran Silencio que hizo mucho ruido. Y esta sala está basada en lo que fue el conflicto armado, la guerra civil que hubo en El Salvador, que duró de 1980 a 1992. Fue un momento muy trágico, ya que muchas personas murieron y muchos niños desaparecieron. Y es una época que aún recordamos con mucho dolor, ¿verdad? Y por este lado, acá encontramos los campos de refugiados. Estos eran lugares en donde los salvadoreños se iban a refugiar a causa de la guerra. Estos se daban dentro del país o a veces fuera del país. Esa maqueta representa uno que se dio en Honduras. Hasta allá se fueron los salvadoreños para evitar la guerra. Y ahí en esa foto pueden ver cómo eran los campos en la vida real. En cada casa que van a ver ahí vivía una familia salvadoreña. Y antes las familias eran muy grandes, por lo que era muy complicado vivir en esa situación. Y por acá tenemos una obra. Esta obra fue hecha por Margarita Yor, que es una artista de El Salvador. En esta ella nos refleja una historia. Vemos a una niña que está jugando y un remolino la atrapa. La niña representa a todas las niñas y niños de El Salvador, o sea, la infancia, y el remolino representa la guerra civil, por lo que nos da a entender que muchos niños estuvieron atrapados en la guerra. Acá vemos 5 figuras que el pecho de ellos, si se fijan, no es como el de la niña. Este se ve roto y se ve oscuro. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo. E incluso las expresiones que hacen, podemos decir que están gritando, que están llorando, lamentándose. Eso es porque sus familiares no han vuelto a casa, ya que durante la guerra fue muy común escuchar que los papás iban a trabajar y los mataban, o los niños iban a estudiar y ya no regresaban. Entonces ellos sufren por sus familiares que ya no van a volver. Y acá vemos un reencuentro. Esta niña que ven acá es la misma niña del columpio anterior, solo que acá ya la vemos adulta, porque cuando fue la guerra, muchos niños desaparecían con 10, 15 años, 8 años y volvían a aparecer luego que terminaba la guerra, casi 10 años después, por lo que esta niña, podemos decir, desapareció de 12 años y volvió a aparecer de 22 años, ya una mujer adulta. Y estas flores de acá, Margarita Yor los representa como esperanza.
esperanza para aquellas familias que a día de hoy siguen buscando a sus familias. A pesar que el conflicto terminó hace más de 20 años, hay personas que siguen buscando a sus padres, a sus madres o a sus hijos. Y por este lado, acaban de encontrar varios dibujos hechos por niños de aquella época, del 83, del 84, durante la Guerra Civil. En estos dibujos podemos darnos cuenta de lo que el niño veía, de lo que el niño pasaba durante la guerra. Podemos ver pues varias escenas tristes. Aquí queda pues a interpretación de las personas. Acá encontramos los acuerdos de paz. Estos fueron firmados en 1992 en el Castillo Chapultepec, allá en México. Esto puso fin a la guerra en El Salvador. Y por este lado, acá encontramos una obra. Esta obra fue hecha por niños. En esta, ellas nos reflejan los peligros de la migración ilegal. Vemos que un grupo de personas intenta migrar al otro país, que ellos lo ven como un paraíso, un lugar súper bonito donde van a cumplir sus sueños. Pero vemos que los divide un muro. Este muro representa las fronteras, por lo que nos da a entender que este grupo se quedó atrás, no lograron cruzar. ¿Qué pasó con ellos? Seguramente murieron, los secuestraron o los atraparon. Y este grupo pequeño que logra llegar al otro país se va a enfrentar a un país que muchas veces no los quiere o que los ve de menos por ser inmigrantes, y algunos llegan cansados. Bien. O por su idioma. O por su idioma también. ¿Cómo dicen? Lo discriminan. Los discriminan. Sí, acá pues ellos llegan de diferentes culturas, ¿verdad? Entonces, por ser de una cultura los discriminan, por ser de un color también los discriminan, etc. Y algunos, si se dan cuenta, tienen mochilas y otros no, porque cuando fue la guerra, muchas familias llegaban a las casas y decían: hey, vámonos pero ahorita, rápido, ¿verdad? Entonces no tenían tiempo de empacar. Solo con la ropa que tenían puesta se iban a otros países a probar suerte y a ver si llegaban a esos países. Y bien, ahora vamos a pasar a la última sala, que es la sala de la moneda, que está en la parte de abajo. Así que síganme. Por acá. Bien, acá estamos en la bóveda, ya que este lugar, antes de ser un museo, era un banco y se conocía como el Banco Central de Reserva. Era de los más importantes que tenía El Salvador, y acá pues ahora contamos cómo ha evolucionado la moneda de El Salvador, que pasó de ser una semilla a lo que es el dólar que conocemos hoy. Y acá tenemos la puerta. Esta puerta pesa aproximadamente más de 1 tonelada y tiene 4 sistemas de seguridad, por lo que era difícil entrar acá adentro, ¿verdad? Ahora pasamos. ¿Esta es la bóveda original? Sí. Acá tenemos la primera moneda que hubo en El Salvador. Esta es la semilla de cacao. Esta fue ocupada como moneda antes de los españoles y durante la conquista española. Y se dice que un conejo valía 10 semillas de cacao y un esclavo valía 100 semillas de cacao. Y si el esclavo sabía bailar y cantar, valía más todavía. Por acá encontramos la primera moneda que trajeron los españoles. Esta se conoce como macaco. El macaco era pequeño, delgado y hecho de plata. Y funcionaba que si un conejo valía la mitad de macaco, pues partían el macaco a la mitad y solo daban la mitad de ese macaco. Y si algo valía un cuarto de macaco, pues literalmente partían la moneda en 4 partes y solo daban la cuarta parte de ese macaco. Por lo que era común que las personas cortaran las monedas y anduvieran pedaceras, ¿verdad? Acá tenemos las fichas de finca, que hubo un momento en El Salvador que el gobierno autorizó a todas las fincas sacar su propia moneda. A esta moneda le ponían el nombre del patrón o el nombre de la finca y ya le pagaban a los trabajadores con esta moneda.
Sin embargo, el trabajador esta moneda no la podía ocupar en otras fincas que no sea donde le pagaron, por lo que el patrón bien podría abrir una tienda o una panadería sabiendo que el empleado sí o sí le iba a comprar solo a él. Entonces el patrón nunca perdía y el dinero nunca salía de la finca. Ahí quien perdía era el trabajador, ya que si el patrón no sacaba tiendas, no daba pues abastecimiento, ¿verdad? El trabajador no podía comprar ni comer. Acá tenemos una bóveda más pequeña, que acá se guardó mucho dinero y también lingotes de oro. Por eso tenemos la representación de lingotes ahí. Y por este lado, Esta era una bóveda dentro de la bóveda. dentro de la bóveda, cabal. Acá tenemos las primeras monedas de oro y de plata. Estos son los pesos salvadoreños y estos duraron muy poco tiempo. Salieron en el año de 1877 y en el año de 1909 dejaron de funcionar, o sea, no duraron ni 50 años. Y la moneda que los vino a reemplazar fue el colón, que esta es la moneda que más les tocó a los salvadoreños, ¿verdad? Esta era hecha de cobre y otros materiales. Y acá podemos encontrar monedas que hoy en día no tenemos. Por ejemplo, monedas de 3 centavos, de 2 centavos, de 50 centavos, que no están en el dólar que ocupamos hoy. Y también algunas tenían apodos. A la de 25 centavos le decían pesetas, a la de 50 centavos le decían tostones y a la moneda de un colón le habían apodado suegra. Se dice que era porque la moneda pesaba mucho, entonces le pusieron suegra. Damos monedas conmemorativas. Estas monedas se daban solo en eventos especiales y se les daba a personas invitadas al evento. Por lo tanto, esta moneda no funcionaba para comprar, solo era un recuerdo y ya. Acá encontramos los pesos en billete. Este cuando salió mucha gente no lo quería, ya que le parecía absurdo llevar papel en las manos. Como estaban acostumbrados a llevar oro y plata, ¿verdad? Algo que pesara, entonces no querían el papel. Finalmente se quedó y acá pueden encontrar que antes cada banco sacaba su propio billete. Ahí hay billetes del Banco Agrícola Comercial, del Banco Industrial, del Banco Salvadoreño y del Banco Occidental. A pesar que cada banco sacaba su propio billete, este no era como en las fichas de finca. Este se podía ocupar en todo El Salvador. No había esa regla de que solo en cierto banco se podía cambiar cierto billete. Y acá tenemos la primera familia de colones que hubo en El Salvador, o sea, la primera edición de billetes en El Salvador de colones. La primera y acá la segunda y la última familia de billetes. Más o menos, ¿qué fecha se emitió la primera familia de billetes? Allá por el año de 1934, 30, por esa época que se creó el Banco Central de Reserva, si no me equivoco. Acá tenemos la última familia de billetes de colones. Acá podemos encontrar que las imágenes que se muestran ya son más representativas de El Salvador, contrario a los pesos que vimos que son imágenes como que vienen de otros países, se ven muy europeas. Contrario acá, que son lugares emblemáticos, como el Palacio Nacional, el Volcán de Izalco, San Andrés, el Lago de Coatepeque, Tazumal y Salvador del Mundo. Y en la contraparte del billete, la imagen de Cristóbal Colón con sus 3 naves. Y acá tenemos la muestra de los billetes. La mayoría de salvadoreños solo llegaron hasta el de 200 colones, ya que este de 500 colones salió muy tarde, salió ya cuando el dólar iba a entrar a El Salvador, por lo que las pocas personas que lo ocuparon eran personas que tenían mucho dinero, entre ellos dueños de bancos, dueños de fincas, políticos, etc. Y el colón, allá por el año del 2001, empezó a desaparecer, porque en El Salvador se aprobó una ley que se llama Ley de Integración Monetaria, que permite a El Salvador tener 2 monedas, entre ellas estaba el colón y el dólar. La idea era que las dos se pudieran ocupar, pero el dólar valía más, la gente lo quería más, era la novedad.
fue tanto el impacto que tuvo el dólar que los bancos empezaron a sacar puro dólar, y si uno iba a comprar con colones, el vuelto se lo regresaban en dólares, por lo que hubo una dolarización masiva que no permitió al colón convivir con el dólar, lo que dejó al colón en segundo plano y que hoy en día pues ya no se ocupe. Pero en la ley todavía establece que el colón se puede ocupar como moneda en El Salvador, o sea, todavía es de curso legal, pero es imposible. Es imposible que a uno le acepten un billete de estos en un supermercado, en un banco, ¿verdad? Etcétera. Entonces el colón solo quedó como recuerdo. Y hasta acá hemos terminado todo el recorrido del museo. Les agradezco su atención y pues cualquier cosa estamos a la orden. Como dijo mi amigo, hemos llegado hasta aquí con este recorrido, ¿verdad? Queremos que disfruten todo lo que él nos ha explicado con un gran amor, con un gran dedicación, y agradecemos. Entonces, se conoce como Museo de la Moneda. De la Moneda. Y se llama en realidad Museo Regional de Occidente. Museo Regional de Occidente, en el centro de Santa Ana, a un ladito por ahí de la alcaldía. Ya les vamos a decir las calles para que ustedes vengan a conocerlo. La entrada es $1, ¿verdad? Para los salvadoreños. $1 para los salvadoreños y $3 para los extranjeros. Para que vaya conociendo. Así que vamos a seguir y luego les damos la dirección. Esperamos que te haya gustado este recorrido por el Museo Regional de Occidente, donde vimos los campamentos de concentración en Honduras. Hablamos sobre la Virgen de Santa Ana, del Salvador para el mundo, los monumentos que encierran y que salen a medida de escala. Hablamos también sobre los asentamientos indígenas de 1932 y los terratenientes, el pueblo que siempre será el pueblo, la inmigración, el muro que nos divide y todo. Esperamos que te haya gustado.